tal, estimadas amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotras en una emisión más de Tiempo de Mujeres, pues aquí en la revista Peninsular, nuestra casa amiga, con una invitada muy especial porque ella es una académica a la que admiro mucho, una académica muy destacada no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Ella es la doctora Amina El Meccaoui. Ella es, pues ahora está en una estancia ya desde hace algunos años en la Universidad Autónoma de Yucatán y es una gran emprendedora de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades mayas. Mi querida Amina, gran amiga, te admiro mucho. Gracias por estar aquí con nosotras en Tiempo de Mujeres. Muchas gracias, doctora Gina, por esa invitación y esa linda presentación. Para mí también es un gran orgullo y un enorme placer estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Amina. Fíjense que ahorita le contaba a Amina pues cuál es la dinámica de nuestras entrevistas. Lo que queremos es destacar sus trayectorias, el camino que han pasado para librar obstáculos, aprovechar las oportunidades y llegar a ser las mujeres que son. Ella es una doctora muy conocida con varios posgrados. Pero obviamente para llegar aquí al otro lado del mundo, ahorita nos va a platicar de dónde viene, pues se requiere mucho esfuerzo, mucho talento, mucha disciplina, y ese es el caso de la doctora Amina. Amina, aquí en el programa pues acostumbramos, es una charla informal, todo lo que digas aquí, aquí se queda, okay. No sale de Yucatán. Pero lo que más nos gustaría saber de entrada es quién es Amina, en tus propias palabras, de dónde viene, de qué familia, un poco de tu cultura, qué querías ser cuando eras niña, qué referentes importantes tuviste en tu vida para ser lo que eres ahora, que eres una destacada académica a nivel internacional. Pues la verdad es una pregunta llena de emociones y sobre todo nostálgica, porque a mí mi infancia marca un gran poder en mi memoria, en mi personalidad. Pues yo vengo de una familia de origen de Marruecos, árabe musulmana, conservadora. Una familia muy sencilla, de una madre que nunca ha llegado a estudiar y un papá que le admiro mucho, que en paz descanse, murió hace 3 años, que era militar y que era el pilar de mi vida, es la luz. Gracias a él yo estoy aquí. No puedo hablar sobre mi vida sin tenerlo a él como la compañía, que me acompañe, que me educó, que me cuidó, etcétera. Pues yo vivía en un pueblo en Marruecos, en la zona montañosa del sur de Marrakech, se llama Ait Adel. Ahí la vida fue tan sencilla, donde no hay nada que interfiere en la vida de ir a la escuela, estar en la casa, cuidar los animales, pero yo era una niña muy dinámica, ¿no? Y siempre mi atención y mi gran sueño es que mi papá está contento de lo que estoy haciendo. Por eso le ayudaba en cuidar los animales, en cuidar los pollos, en cuidar las plantas, todo, porque trabajaba como militar, pero al mismo tiempo tuvimos una pequeña hacienda, ¿no? Pues estuve trabajando toda esa infancia en esas labores, tanto domésticos como labores de cuidar del ganado, etcétera, ¿no? Me recuerdo muy bien que mi papá nunca me dejaba estudiar matemáticas, porque fuimos seis hijos, 3 mujeres y 3 varones, y mi papá era nuestro maestro de matemáticas. Y siempre cuando él daba clases le digo, papi, quiero... No, las niñas no entienden mucho matemáticas. Entonces me quedé con esa idea y por esa razón marca la carrera que tengo ahora como literatura, ¿no? O literaria, más bien. Pero siempre yo ganaba los mejores lugares en la escuela y quería mostrar a mi papá que yo puedo hacer todo. Y me recuerdo una historia muy pequeñita
mi papá agarró un pájaro que es muy conocido en Marruecos, que le dan a los niños de chiquititos a tomar el corazón, a tomarlo crudo. Y la historia o la cultura del país, o la cultura más bien de la región, los niños chiquititos cuando toman ese corazón crudo o lo toman, ya sean muy inteligentes, ¿no? El día que mi papá lo logró pues a cazar, era una gloria en casa, y me llamó para tomarlo, pero en ese momento mi mamá llamó a la vecina porque tenía una hija con deficiencia intelectual en la escuela. Y mi papá lo vi, estaba muy enojado porque quería dármelo a mí, y la cortó a la mitad, y me dijo, está bien, tómalo. Yo como pensaba y leí las emociones de mi padre, tomé la mitad, que me corresponde a mí, pero hice unas expresiones en cara que no es bueno, ¿no? Esto dejó que la niña no lo tomó y la tomé al final, pero corriendo, porque sabía que me van a pegar. Entonces, pero desde ese momento tuve pues un compromiso. Como yo tengo ya ese corazón adentro de mi cuerpo, pues tenía que trabajar. Entonces llegaba a la primaria, donde nos graduamos para pasar a secundaria, y me duermo y me dice mi papá, ¿recuerdas que tú ya tienes el corazón de ese pájaro, no? Entonces fue una historia que yo lo creo, vivió conmigo, y creo que es el significado de mi perseverancia. Yo fui una alumna muy perseverante, más bien, digamos, excelente, pero perseverante, ¿no? Y después de la primaria, pues fue el choque de mi vida, porque me mandaron con la abuela en otro estado, en otra ciudad, porque no permitieron que yo vaya a estudiar la secundaria en una ciudad universitaria o ¿cómo se llama? Un centro educativo, porque el pueblo donde está mi papá solamente llega a la primaria. Sí. Y todo acerca del cuerpo. Se va a embarazar, se va a perder la virginidad, se va a hacer. Entonces me mandaron a la abuela. Pero en ese momento yo me recuerdo, tenía 9 años, no era lo que quería. Yo quería estar con mi padre, yo quería estar con mi familia. Entonces, al irme con la abuela, pues ha sido una nueva trayectoria en mi vida, un nuevo ambiente, una nueva educación, algo que yo no quería, por supuesto. Y me llevó mi papá, y entonces, y él estaba como diciéndome, aquí te vas a quedar, me prometes que vas a trabajar. Me recuerdo que le dije, voy a hacerlo, pero me compras mis zapatos de tacones. Y me lo compró. Y yo estuve muy feliz un momento, y cuando iba a ir le dije, papá, toma tus zapatos de tacones, no quiero regresar contigo. Entonces ahí empezó una trayectoria un poco difícil, nostálgica, donde yo estuve encerrada, porque la cultura de la abuela era muy dura, y se hizo más doble, porque tiene la responsabilidad de cuidar al cuerpo de esa niña, claro, porque son... Entonces, en general, así fue mi infancia. Yo siempre soñé ser periodista. Siempre mi sueño es escuchar o escribir sobre lo que está pasando en el otro lado del mundo. Y durante esa infancia, sobre todo en mi pueblo, era muy dinámica. Yo trabajaba con el jefe del consejo ejidal, siempre me iba con él a asistir a sus fiestas, a escuchar sus debates, y creo que eso tiene que ver con lo que estoy ahora trabajando en la antropología. Ve nada más, aquí vemos cómo pues es una cultura sumamente tradicional, conservadora. Supongo que tu vestimenta era con la cabeza cubierta. ¿Tenías esa tradición? No, la verdad, no. Como era niña no es obligatorio, y por alguna razón creo que fue también mi carácter de hacer una revolución en mi casa. Yo nunca hice el velo, mis hermanas sí, mi mamá sí, pero yo siempre no aceptaba el velo, ¿no? La verdad, no por cuestiones religiosas, pero también por algo físico, no me sentía bien, ¿no? Pero en cambio, me recuerdo en esas épocas, siempre hay que tener un vestido largo, con un pantalón abajo. Sí, era muy cuidadoso el vestimiento, cómo uno habla, por ejemplo, el caso del maquillaje.
Mira, ya no sé maquillar. No se utiliza el maquillaje. O sea, de una gran, fíjense nada más, de una trayectoria familiar conservadora musulmana en un país donde todavía hay mucha vinculación con la tierra, con el campo, los animales. Amina logra traspasar las barreras, generar agencias, resistencias a través de no utilizar el velo, y pues vamos a seguir esperando que nos sigas contando cómo llegas a la vida académica en un momento más. Si nos permites, vamos a tener una pausa, pero quédense con nosotras. Estamos con la doctora Amina El Mecagüí, destacada investigadora en la Universidad Autónoma de Yucatán, becada por CONACYT. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres con la doctora Amina El Mecagüí. Ella es una mujer muy destacada en el ámbito de la academia, es una muy conocida pues académica que ha desarrollado una serie de trabajos sobre pues el desarrollo comunitario. Amina, después de esta breve historia sobre, qué linda historia lo del pajarito, tenía el corazón del pajarito. ¿Cómo se llamaba ese pajarito? Hudhud. Hudhud. Es un pajarito que tiene creo que conocido a nivel internacional. La verdad no recuerdo cómo se llama en español. Ya. Pero Hudhud es el símbolo de la inteligencia y del poder. Pues fíjense nada más qué poder tan grande, porque sí funcionó en Amina. Más adelante, Amina, ¿cuándo sales de tu comunidad? ¿Cómo es que llegas a los estudios superiores? Y después, ¿cómo llegas a tan lejos? O sea, ¿cómo terminas en México desde hace varios años? ¿Cómo fue ese tránsito? Sí, pues es un nivel intermedio en mi vida. Cuando llegué con la abuela, ha sido un tiempo difícil. Yo le llamé mi vida en la cárcel de la abuela, ¿no? Uy. Porque solo me permitiría ir a la escuela, regresar, me encargaba de tareas de trabajo artesanal. Y en sí ella, también que en paz descanse, murió después de 112 años. Uy. Ella es el símbolo de mi vida, era ¿Cuántos? una mujer fuerte. 112. 112. Años. Murió con total memoria, recordaba todo. Ella es el ídolo número 2 después de mi padre, ¿no? Claro. Mi abuela fue muy inteligente de invertir en mí el conocimiento de la artesanía y de la cocina, ¿no? De una parte me protegía del el maltrato de las tías, que me daran muchas tareas domésticas, porque me cuidaba a mí y a mis 2 hermanos, porque mi papá pagaba al mes. Yeah. Entonces, es una mujer sumamente sabia, y al mismo tiempo, pues ella quería quedarse con mi papá bien. La niña va a sacar buenas calificaciones, nunca va a tener un problema, nunca va a tener novio, nunca. Entonces, yo estaba entre la escuela y mi abuela. No conozco nada más. Hasta el día que vamos al hammam, que es un baño público, que se puede tardar 3 horas en un vapor. Y le digo, abuela, ¿ya terminé, me puedo ir? No, me dice, te quedas. Ella me cuidaba de una manera más cariñosa, pero más bien me controlaba. Pues llegué a vivir con ella un tiempo de la adolescencia, y la verdad, allá casi prohibido pensar que puede ser un amor en tu vida. Yo le llamé el amor de monos, o el amor de las ventanas. Me recordé que me gustó un chico en esa época, que duró hasta la prepa. Nunca pude hablar con él, solamente lo veía de la ventana. Y ella decía, ¿por qué estás en la ventana? Le digo, estoy en la ventana para tener aire, para poder ver afuera. No puedo estar encerrada acá. Entonces el momento de gloria o de alegría para mí es que cuando ella me manda a la tienda a comprar algo, o llevar el pan al panadero público que nos cocine. Y veo al chico y solamente son miradas. Pues claro que es algo diferente aquí en México, donde ustedes tienen derecho de tener novio desde una edad temprana. Después de 5 años, bien, y mi familia regresaron al pueblo de mi mamá, porque se jubiló mi padre y mi mamá quería regresar.
Pues ahí estuvo un tiempo un poco difícil porque de alguna manera u otra la condición económica estuvo muy dura. Entonces ahí yo emprendí a vender con mi abuela, a trabajar, para tener un ingreso que me permite entrar al karate. Y para entrar al karate era mi estrategia de romper con ese paradigma del género, ¿no? Que yo puedo hacer cualquier cosa, pero era la bendición de mi padre. Mi padre también, es necesario que el público que nos va a escuchar, era el símbolo de la dominación masculina en toda la familia de mi paternal. Cuando viene mi papá, todas las mujeres se esconden, menos yo. Entonces, siento que cuando yo ese cruzamiento al otro lado de posicionarme como mujer que debe ser respetada, es porque quiero ser enfrente de mi papá. Tanto que lo amo, es la vida, para mí es todo. Pero al mismo tiempo quería mostrar que las mujeres pueden hacer algo sin ese control. Y mi papá tenía una fuerte personalidad, pero conmigo muy débil, ¿no? Y eso me daba gusto porque yo beneficiaba del cariño que las mujeres, incluso mi mamá, no la tenía, ¿no? Entonces, cuando yo terminé la prepa, vino el primer marido que yo no conozco. Y me querían dar de casar, y yo le dije a la abuela, ¿por qué? Dice, es que la verdad mejor que te cases, porque no sabemos que puede pasar algo. Entonces la mujer en el mundo árabe en general, hasta cierto punto, no estamos hablando de hoy, estoy hablando de los 90, 80, los 70, siempre es símbolo de preocupación. Sí. Es un sujeto malo, mientras siempre eres un criminal hasta que muestras lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, cuando vinieron a pedir la mano, yo les dije, no quiero casar. Además, no conozco a esa persona, pero yo quiero estudiar. Y mi mamá me dijo, te vas a arrepentir y verás, si no te cases, no vas a salir de esa casa. En cambio, mi papá, me sorprendí que él sí confiaba en mí, pero no llegó ese día. Y cuando me pidieron que yo paso el té para que me vea la suegra, pues yo me fui con un short. No. Era la sorpresa. Entonces ahí dijo, ¿dónde está? Le dijo mi mamá. Y a mí me dieron un vestido y todo. Entonces la señora dijo que no. Pero mi abuela, en el fondo de ella, estaba feliz porque confiaba en mí que no es lo que quería, que yo termino ama de casa, aún con todo respecto a las amas de casa que han decidido, que están trabajando, sí, claro, en gran labor, pero la verdad para mí no era lo que quería. Si quiero una ama de casa, pues sí, pero yo no es lo que quería. Entonces era la única y la última vez. Hasta que me pusieron en un cajón que soy la rebelde, la maleducada, etcétera. Entonces, y estuve, a quien quiera hacer una crítica, pues me pasa por. Pero no me dejaba. Entonces yo, así me empezaron a decir que eres la violenta, la maleducada, etcétera. Pero a mí me servía para prepararme a la universidad. Ahí viene el hermano que es más grande y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú no vas a ir a Rabat, a la capital, tú te vas a una ciudad muy cerca para estudiar estudios religiosos. Le dije, ¿pero por qué? ¿Tú me vas a decidir en mi vida? No. Y mi papá me dice, pues vamos, Amina, tú te vas a presentar el examen de maestra. Le dije, papá, yo no estoy responsable de la situación económica que tienen ustedes para que me mandes a mí como maestra en pueblos. Yo quiero hacer una carrera en filosofía. Ya sé lo que quiero hacer, porque gracias a Dios en esa época encontré un profesor y siempre aprendimos del maestro, del profesor, como ustedes, de lo que sigo yo aprendiendo ahora con el doctor Ramírez. Yo siempre siento que soy todavía alumna en esa vida, siempre aprendo. Y mi profesor era un símbolo muy grande en mi vida por su saber en la filosofía. Yo quería hacer algo para decirle gracias por su aprendizaje. Y entonces me peleé con mi hermano, entró mi papá y me dio lugar. Entonces le dijo, yo decido, es mi hija, la voy a llevar. Y fue él quien me llevó. No me digas. Sí, a inscribirme a Rabat. A Rabat. Vendió unos borregos, me llevó.
sabía que ya no quiero trabajar en ese momento porque la familia necesitaba de mí, pero yo dije, no voy a ser responsable de 8 personas, no es mi tarea, al contrario, quiero estudiar. Y en esa época todo el mundo dice, ¿qué vas a hacer con la licenciatura? En ese país ya no hay futuro, ya no hay integración, pero yo tenía otra manera de pensar. Dije, voy a intentar. No es carrera de médico ni de ingeniero, pero es una carrera que me gusta. Y si me gusta, con eso basta. Pues fuimos a una ciudad que no conocemos, es la capital, donde está marcada el gran capital, tanto político como económico. Y me inscribí en la universidad y me dije, mi papá, yo no tengo buen sueldo para rentarte. Pues vamos a la ciudad universitaria y hay 3 niveles, del más rico, mediano y lo normal, que era como una habitación de militares antes, la verdad. Siempre se alojan 37 niñas en un cuarto Sí. largo, separado. Y llegamos para solicitar pues la vivienda, la habitación, teniendo nosotros el origen que somos de una ciudad muy lejana. Dijeron, ya está lleno. Entonces yo vi a mi papá, que es un señor un poco grande, está cansado y le sentí muy triste. Dice, al final yo no puedo responder. Al ver a mi papá así, me llegó una idea. Me recuerdo de esa edad, en 1997, y yo les dije a las chicas que se abre la puerta, entramos como una manada, directo a la dirección. Y sí hicimos eso. Y nos recibió el director, que son judíos, y nos dijo por qué hicieron esa acción. Les voy a dar la habitación, pero todos van a pasar a la lista negra. Y sí, efectivamente, nos pasaron a la lista negra. Y después de 3 meses, a mí me sacaron, porque yo era puntual, no salía, no había problemas, etc. Y ahí hice mi vida, y luego vinieron mis hermanas a estudiar en la misma universidad, en la misma carrera de sociología, y así. Abriste el camino para tus hermanas. Fíjense qué interesante cómo esta resistencia va pues generando agencia y empoderamiento de alguna forma, resiliencia para saltar los obstáculos. Amina, y ahora sí cuéntanos cómo saltaste el charco y llegas a México. Pues sí, mira, no ha sido fácil. Me gustaría poner una pausa en la época de licenciatura, que son 4 años, sí, donde yo siempre quería dar a mi familia, que soy un ejemplo a seguir. Sabía la necesidad que tiene mi familia, pues ayudaba de mi beca, del poco que nos den, ayudaba a mi papá en fiestas religiosas que son significativas. Claro. Y solamente para legitimizar lo que estoy haciendo como mujer. Y yo digo, papá, yo puedo hacer. Eso coincidió que mis hermanos no terminan sus estudios, ¿no? Y para él fue el orgullo, ¿no? Y luego terminó que llegó mi hermana, que estudió política, y mi hermana, que estudió sociología de migración. Durante esos 4 años yo empecé a trabajar en restaurantes, en pizzerías, en cualquier trabajo que tú puedes imaginar. Hasta llegué a trabajar limpieza de casas o dar clases de los niños, solamente para aprender, para tener un recurso y siempre legitimizar que no estoy en la ciudad. Porque la mayoría de mis primas están casadas, y si no estás casada, ¿qué estás haciendo? Siempre el hombre es quien te da el valor, el matrimonio. El matrimonio. Que me parece un poco injusto que ese cuerpo es mío, pero será controlado por el gobierno, por la cultura, por la mamá, por la abuela, por el vecino. Me parece un poco injusto, y decidí también visualizar vivir fuera de Marruecos desde entonces, ¿no? Cuando yo gané la licenciatura con una muy buena calificación, pues mi papá estuvo muy feliz, porque dice, ahora ya va a ser profesora de filosofía de prepa, el sueldo más. Le dije, papá, no es mi sueño, ¿qué crees? Me dice, pero eso es no puede ser. Le digo, no, mi papá, quiero hacer la maestría. Me dice, pero no hay beca para la maestría. Le dijo, no se preocupe. Y empecé a trabajar en un centro de copias, también de llamadas telefónicas, con una amiga mía, que pues ahora es mi mejor amiga, claro, era mi jefa en ese momento.
y daba clases a sus hijos, que gracias a Dios, pues dicen que vieron mi modelo de ir a México y en otro lado, ahora tienen un centro de SIT para llevar programas internacionales hasta Harvard, hasta Columbia University. Esos niños aprendieron conmigo la perseverancia del trabajo, ¿no? Con esa amiga, pues trabajé como 4 años para hacer la maestría, sin beca, claro, en Sociología de la Familia, y ahí empecé a trabajar con ONGs, trabajé con el Banco Mundial, el UNICEF, Helen Keller Internacional, en el sur del país. Pues empecé a tener un poco de recurso económico bastante significativo, donde ayudé siempre a mi familia. Mi hermana, que siguió mi carrera, fue profesora de filosofía, y la verdad ella se encargó de la familia porque ella quería que yo continuara. No me digas. Sí. Ella sabía que yo también le apoyé, ella me apoyó, y cuando llegaron las becas de intercambio académico, yo tenía un background muy grande, muchas oportunidades en ONGs, trabajé en casi todo Marruecos, algunos países de Norte de África, y le dije, me voy a México. Me dijo, pero yo te apoyo hasta que tengas tu estabilidad. Le dije, no te preocupes, hay una beca de excelencia. Pero también México, ¿por qué? México, porque estoy consciente con el desarrollo de las ciencias sociales y sobre todo antropología, los departamentos que hay aquí. En Marruecos solamente tenemos sociología, muy pocas materias de antropología social, cultural, política, en el marco del departamento de sociología. Entonces estoy muy consciente también con la riqueza de los conceptos, de las teorías, de las metodologías, de los trabajos de los mexicanos en el área de antropología, y sobre todo en el área que yo escogí en esos momentos. Estaba trabajando sobre vivienda y las nuevas vulnerabilidades en ciudades grandes. Quería pues comparar entre México y Casablanca, porque yo venía con una beca para el Colmex. Primero estuve en el Colmex de Sociología. Uy, o sea, déjenme decirles nada más, o sea, salir en estas condiciones con una beca, claro, una beca lograda por la excelencia académica, pero además llegas a la institución educativa más prestigiosa del país en ciencias sociales, que es el Colegio de México, y también estuviste en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. De hecho, no terminé mi proceso para el Colmex, porque la verdad yo quería antropología, y ahí me inscribí en sociología, y no me arrepiento. Con todo respecto al Colmex, ahí sacaron gran académicos, pero también la UAM la considero mi casa, la considero mi familia, y la UAM me ha adoptado, me ha dado familia, amigos, diploma, conocimiento. Y cuando llegó esa oportunidad a Marruecos con las becas que dio Vicente Fox en el marco de intercambio entre Marruecos y México, pues mi familia dijeron, pues la verdad no sabemos cómo tú tomas esas decisiones, esas aventuras, ¿cómo vas a pagar el boleto? Le dije, esa es mi decisión. Yo ya tenía planeado todo, he trabajado un año, por mi suerte hubo un problema y se canceló la beca, y tuve que trabajar un año más. Pero también lideré una lucha, ahora sí, contra México, porque fue a la embajada y les dije, ¿por qué cancelaron la beca? Nosotros no podemos ser pues sujeto de algún proceso administrativo no terminado, y las relaciones exteriores nos querían ofrecer Japón. Yo les dije, no, nosotros queremos México, que se resuelva el problema con México. Sí, nos dieron la beca y vinimos aquí como varios becarios. Desgraciadamente de 20 solamente llegaron 6. Los 6 han terminado acá, menos uno que por su problema de no integrar culturalmente tuvo que terminar fuera del país. Pero fuimos muy afortunados también de llegar a México. ¿Y el español cómo lo aprendiste? El español, por eso estoy acá, otra vez en Mérida. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, me comentaron que yo estoy visualizando antropología, me mandaron al CIPSIS como nueva generación que van a estudiar español, que vienen en el marco de la cooperación. La mayoría están en Taxco, y a mí me mandaron a Mérida. Cuando yo llegué a Mérida, la verdad, como inmigrante,
pues no te voy a negar, sentí una nostalgia enorme a la comida, a mi familia, pero soy fuerte, ¿no? En Mérida para mí sentí un poco que algo, conozco ese espacio, sentí un aparecimiento, ¿qué se dice? Parece entre la cultura árabe y unos espacios como aquí el Paseo Montejo, el centro, pues sentí ese acercamiento cultural. Ya. Y empecé aquí, estudié aquí 6 meses de español antes de irme a la, pues, ¿cómo se llama? A la UAM. Pues tuve aventuras en aprender el español, errores, accidentes, hasta cuentos y chistes. Y tú sabes, no sé si, perdón que le digo tú, Marruecos conoce México a través de las telenovelas. Telenovelas y películas, sí. Me recuerdo la primera telenovela que se hizo la más famosa es del Tú Nadie Más. No sé si la recuerdas. No, no lo ubico, no, pero recuerdo en Marruecos que me preguntaban por Thalía, por Thalía, Marimar. más de Thalía, Adela Noriega, etcétera. Sí. Entonces, en esa época, yo siempre quería, cuando era chiquitita, digo, algún día voy a ir a México, pero voy a ir a Veracruz y Acapulco. Cuando llegué aquí, yo antes, cuando estuve en Marruecos, tenía, pues, seguí una telenovela que se llama Rubí. Sí, yo la ¿cómo no? compré en español. Sí. Entonces voy a mis clases de español y en la tarde trabajo las telenovelas. Y ahí aprendí el español aquí en Mérida. Ve nada más. No, pues qué historia, como las telenovelas también, los libros y los viajes de otras personas nos llevan a países que queremos conocer. Bueno, sí, yo quería ir a tu país desde la primera vez, desde hace añísimos, por Casablanca, ¿no? Ajá. Y tuve la fortuna de conocer, es un país extraordinario, Marruecos es en Marruecos te sientes en casa porque la gente es muy amigable, yo realmente me sentí segura con la gente, la familia es muy importante y lo que tiene Marruecos además de belleza en sus paisajes y sus ciudades, las Medinas sobre todo con gran historia, que son los centros históricos de las ciudades como Rabat, como Fez, que también es extraordinaria, Casablanca es más moderna, y sobre todo Marrakech, donde uno se encuentra con una comida absolutamente deliciosa, fruta, paisaje, pero sobre todo un gran amor de la gente. Pues seguimos de paseo por Marruecos. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos charlando muy amenamente sobre la vida de la doctora Amina El Meccaoui, que no hemos llegado a su trabajo académico. Vamos a tener que hacer una segunda sesión porque déjenme decirle que es un trabajo de primera y de orden internacional, tan internacional que se va a congresos a Nueva York, a las ciudades europeas más importantes como organizadora de eventos internacionales, promoviendo pues todo su trabajo académico. Volvemos en un momento. Quédense con nosotras. Estamos de vuelta aquí con la doctora Amina El Meccaoui, destacada pues antropóloga, socióloga, internacionalista de varios proyectos de investigación de corte internacional. Escuchando toda esta maravillosa historia de cómo una mujer puede romper estereotipos, sobre todo en una cultura tan tradicional como la árabe. Amina, aprendiste español, pero además te he escuchado hablar inglés. Obviamente francés también debes hablarlo, porque en Marruecos se habla mucho también el francés, pero me decías en algún momento que tú hablas en una lengua local. ¿Cómo se llama tu lengua? Es Techilhait, es una lengua indígena del pueblo donde yo crecí de chiquitita. Es una lengua indígena. La verdad sí la perdí con el tiempo, pero sí la puedo entender y me hubiera gustado que quedara en mi memoria. Desgraciadamente cada día más se pierde, ¿no? Se va perdiendo con el tiempo, pero fíjense que Amina, además de destacada académica, vamos a tener que hacer el capítulo 2 para hablar de su trabajo académico porque es impresionante, pero además es esposa y es mamá, tiene hijos
¿Cómo lograste, Amina, con toda esta historia de rupturas, lo que llamamos en el feminismo de romper el techo de cristal, cómo lograste compaginar? ¿Cómo decidiste más adelante ser madre? ¿Eres madre son adolescentes o ya están más grandes? Sí, un adolescente y uno en camino. 13 y casi 10 años. Casi 13 y 10 años. 10 años. Sí, no, es la edad de mis nietos, imagínate. Yo sí fui mamá muy joven, pero finalmente lograste compaginar estos dos mundos. Amina, para cerrar esta tercera parte de la entrevista, sé que has trabajado en Yucatán y que estás promoviendo proyectos agrícolas sustentables a través de tecnologías limpias. Platícanos un poco de tu trabajo. Hace poco escuché una conferencia, la verdad me sorprendió. Yo había leído algunos papers que ha publicado la doctora, pero me sorprendió ver cómo ha impactado en la vida de las comunidades, generando proyectos autogestivos donde la misma población toma sus decisiones respecto a la producción que quieren hacer. Has trabajado en Yucatán, varias comunidades. ¿Cuáles son tus proyectos fundamentales? Ok, pues Gina, tú sabes que yo entré al Centro de Estudios Regionales en el 2018, sí, en el marco de una cátedra que ahora es el Programa de Investigadores por México. De CONACYT. Del CONACYT. La idea de esa cátedra es diseñar políticas sociales desde el sector energético para la sustentabilidad en la región de Yucatán. Y una de los entregables o las metas del proyecto es diseñar proyectos para fondos nacionales e internacionales. Entonces era una tarea que hay que hacerla en el marco del tercer año. Pues presentamos una propuesta en el marco del PRONAI, en los programas estratégicos, sobre todo en el área de energía y cambio climático. La idea de ese proyecto es diseñar modelos integrales desde el sector energético para el desarrollo sustentable en algunas comunidades. La idea de ese proyecto, la verdad, yo la inspiré de una experiencia en un proyecto de salud que traje en el sur de África con el Banco Mundial, donde mi idea era visualizar la incidencia desde abajo con una visión integral de ejes transversales, tanto la educación como el aprendizaje o la apropiación de las tecnologías entregadas a esas comunidades y también modos de vida sostenible. El proyecto en sí tiene una filosofía un poco, para muchos se queda en el aire la idea. Para nosotros el error, el fracaso tiene sentido. Entonces el proyecto en general, su filosofía es darle sentido al error, el fracaso. Porque al llegar a esas comunidades, nuestra pregunta es ver proyectos abandonados, fracasados, perspectivas sobre el desarrollo negativa de los pobladores y al mismo tiempo, pues, con toda energía de recibir cualquier cosa. Entonces empecé a dudar qué está pasando. Entonces estamos ante unos proyectos que se han sido verticales, claro, y también sujetos asistencialistas. Entonces me di cuenta cómo se ejerce el poder en esas comunidades, porque las comunidades aquí, desgraciadamente, cualquier proyecto lo reciben porque no lo saben y además no refleja sus necesidades. No estoy hablando de todos, pero la mayoría cómo se está manejando en algunos proyectos o cómo el nivel de la integración de la comunidad o de los sujetos del poblado siempre se descuida en algún proceso del proyecto, que se deja siempre el investigador o la asociación o el actor social como responsable de sí mismo. Yeah. Estamos trabajando en 4 comunidades: Ixil, Sotuta, Yaxuná y San José Tipque, y yo puedo decirte que esa experiencia tanto llena de desafíos, pero también de aprendizajes. Aprendimos de sus campesinos, y siempre cuando lo pones en la posición correcta, que es el actor, que es el responsable, ¿no? Es difícil, porque siempre se ha manejado la margen.
Y creo que ese ejercicio nos dio una idea cómo podemos pensar más adelante hacer la ciencia con la gente y más bien cómo pensar en la incidencia real. La incidencia más bien que un presupuesto, digamos, sólido, hay que pensar cómo construir ese sujeto. Claro, nosotros estamos trabajando de implementar los sistemas energéticos de bombeo, secadores, etcétera, pero la idea no, porque esos sistemas son cosas para mí sencillas, aún para un ingeniero puede decir que toma tiempo, pero usted es antropóloga y sabe cuánto nos cuesta cuánto trabajo cuesta, sí, un sujeto social que aprende, que se integra, que se... Entonces, al final puedo decir que el proyecto, desde que inició, desde los programas de escuelas educativas comunitarias, donde la verdad no trajimos nada ni de la oficina ni de la universidad, no, es el mismo saber local, transformarlo para que ellos nos enseñen, nosotros también intercambiamos, y aquí lo que aprendimos de ese proyecto, cómo la energía puede ser o volvió a ser un elemento social. La gente como lucha por sus tierras, por el agua, por los recursos, por el poder, también está luchando para conservar esos paneles. Porque en el caso de Chile, por ejemplo, los paneles representan una herramienta de la defensa del territorio. Al tener los paneles, tienen agua, están trabajando la tierra, están marcando posición. Ahora, por el tema de género, hemos evaluado varios proyectos donde las mujeres, al analizar su trayectoria del día, es un día muy cargada. Entonces, cualquier proyecto fuera de su ámbito es una carga y al final va a terminar fracasado. Entonces, si pensamos en el transpatio, con sistemas tecnológicos, también para que las mujeres puedan tener un trabajo doméstico, al mismo tiempo impulsar lo que es la soberanía alimenticia a través de también cultivar hortalizas orgánicas y conservar la medicina alternativa maya. La flor maya hoy en día es una preocupación y no sé, es una llamada interdisciplinaria, pues no sé, en el área de agrónomos, claro, pues, especialistas en técnicas agrícolas. O sea, lo que entiendo de estos proyectos, y lo vi recientemente en la conferencia que dictaste en un congreso en el campus de Ciencias Sociales, es que aquí lo importante es lograr la sustentabilidad agroecológica. Ellos han implementado una serie de programas donde se incorporan paneles solares y todo un sistema de organización de la producción, pero que rescata los saberes locales, la organización comunitaria, y de lo que se trata es que la incidencia sea no solamente de corto, sino de mediano y largo plazo. Ese es el reto más difícil, y como bien mencionas tú, lo hemos visto a lo largo de, pues en mi caso, de 40 años. Yo inicié trabajo de campo muy jovencita con el primer programa precisamente que trataba de rescatar la vida doméstica de las mujeres, que fueron las unidades agrícolas industriales para la mujer, donde el Estado traía de manera vertical proyectos de producción. No rescataba los saberes locales, pero sí la cultura local de alguna forma, la producción de hortalizas, la recolección de sosoc, que era el reto del Enequén, y hacía una serie de actividades más para fortalecerlas. Al final del camino, estos programas llegaron a haber 5,000 unidades en todo el país, de las Guayim, se llamaban Guayim. La Guayim. Fue mi primer trabajo de campo, y vimos muchos fracasos, pero también de los fracasos, como bien dices, pues la gente va generando toda una incorporación al mercado de trabajo. Y en el caso de las Guayim, lo que vimos para Yucatán es que en lugar de incorporar modelos globales, fortalecían los modelos culturales autónomos, autogestivos, y rescataban la cultura como el Hetzmeco, las tradiciones locales, utilizaban sus recursos para hacer fiestas todavía donde se recuperaba la tradición. Aquí estamos hablando de un largo proceso de construir el fracaso, pero que finalmente va generando en la población pues nuevas formas de trabajar. Y aquí el reto,
sigue siendo pues la incidencia de largo plazo. Sí. ¿Qué proyectos ya nos comentaste? Estás haciendo proyectos con horticultura, se trata de rescatar también los saberes para la medicina tradicional, para una buena alimentación. ¿Cuál es el plazo y qué proyecto es el que pretendes seguir ahora? Pues como tú dices, Gina, el proceso de la incidencia es un proceso complejo, ¿no? Y claro, me gustaría tomarlo. Algo muy importante que comentaste de las parcelas del Guaín, fue un excelente proyecto, sí, igual que lo que estamos haciendo, lo que están haciendo muchos compañeros, pero a veces el proyecto se le falta. Por ejemplo, si vamos a imaginar que esas mujeres ya tienen un transporte para llegar, ya tienen una casa de cooperativa, tienen todos los elementos. Desgraciadamente los proyectos a veces son limitados tanto en tiempo como en recurso, lo que deja que la incidencia está un poco, pues digamos, en proceso discapacitado, ¿no? Claro. Hablando de los proyectos ahora, como te dije, en Ixil tenemos 2 categorías, ya campesinos que están autónomos, que tienen un mercado de vender sus hortalizas, y las mujeres en el vivero que ya están haciendo cremas, hidrolatos, están haciendo consomés orgánicos, están pensando hacer una cooperativa, ¿no? Lo mismo que está pasando en Sututa, en Yaxuná, en San José, la misma producción, pero la autoalimentación es muy importante para el autoconsumo. Muy importante para el autoconsumo. El autoconsumo. Claro que estamos pensando replicar, porque en el marco del proyecto creamos una Fundación Internacional de Sustentabilidad Ambiental en la región, y la idea es replicar esos modelos con fondos internacionales. Desde esa experiencia lo que estamos ante reales problemas, tienen que ver con el cambio climático, la sequía, para responder a la apicultura, la soberanía alimenticia, claro, la equidad de género. Pues hay mucho más para trabajar. Varios elementos más. Como pueden ver, se trata de un trabajo bastante complicado, de mucho compromiso social, de mucha trascendencia, sobre todo para las poblaciones de los pueblos originarios, como son nuestros pueblos mayas. Amina, muy interesante esta conversación, un gran reto. Agradezco que hayas tenido la amabilidad. Quería hacerte esta entrevista desde hace tiempo, hasta ahora que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en tu conferencia. Te agradezco muchísimo, hago una invitación para que sigas platicándonos pues todo este trabajo comunitario tan importante, y que nos sigas platicando. Déjenme decirles que entre los productos que están desarrollando las mujeres se encuentran unos productos maravillosos, que pues también debes traer toda una técnica de tu país, porque se hacen unos productos en base a aceites o productos naturales que son, la verdad, son maravillosos, porque además de académica, tiene la beta empresarial. Amina, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor para que sigas desarrollando este trabajo, y espero seguir contando no solamente con tu amistad, sino con todo este trabajo y estos conocimientos. Gracias por estar aquí en Tiempo de Mujeres. No, al contrario, también muy agradecida a tu invitación, al público y a ese espacio que abre para tener cada día más una voz de mujer a compartir. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con otra invitada especial. Por ahora les abrazo. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes, noches o días.